Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, habría sido fácil suponer que las potencias centrales no tendrían ninguna oportunidad. Al oeste estaban las fuerzas combinadas de Gran Bretaña y Francia, dos de las naciones más avanzadas del mundo. Al este estaba Rusia, que, en papel, podría haber parecido el enemigo más formidable de todos. Era, con diferencia, el país más grande, lo que significaba que sería extremadamente difícil de invadir. La frontera entre Alemania y Rusia estaba muy cerca de la capital alemana, lo que significaba que si Rusia pudiera avanzar solo un poco en Alemania, podría tomar la ciudad y forzarla a rendirse. Rusia también tenía la mayor población, dándole con creces el ejército más grande que había. Cuando comenzó la guerra, tenía alrededor de 1.4 millones de soldados, más que Alemania y Austria combinadas. Sin embargo, como resultó, Rusia no dominaría la guerra, de hecho estaría lejos de cumplir con las expectativas. De las principales potencias que comenzaron la guerra, fue la única que no llegó al final, en 1918. Hubo muchas batallas en las que superó significativamente al enemigo en número y aún así perdió. Entonces, ¿qué explica ese terrible desempeño? En resumen, ¿por qué fue tan inútil Rusia en esta guerra? Por supuesto, hay una gran cantidad de factores a mencionar, pero antes de entrar en eso, hagamos una rápida visión general de lo que sucedió. La historia de Rusia en la Primera Guerra Mundial. En junio de 1914, Europa estaba en paz, y la guerra no parecía estar en el horizonte. De hecho, el continente estaba en el pináculo de su poder. El siglo pasado había sido relativamente pacífico, permitiendo niveles de prosperidad y progreso tecnológico nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Había tensiones entre las naciones, pero se habían mantenido bajo control. Entonces, el 28 de junio, el heredero del imperio austrohúngaro fue asesinado por un nacionalista serbio. Este acto terrorista terminaría desencadenando una serie de eventos que se convertirían en la guerra más grande que el mundo había visto. Los imperios alemán y austrohúngaro terminarían luchando contra las fuerzas combinadas de Gran Bretaña, Francia y Rusia. El plan de Alemania era primero invadir a Francia, sacándola rápidamente de la guerra antes de ir por Rusia. Esperaba que Rusia tomara mucho tiempo para poner en orden sus fuerzas, dándole tiempo para derrotar a Francia. En realidad, Rusia estaba lista para la guerra mucho antes de lo esperado. El plan de Rusia era moverse rápidamente hacia Alemania, tomar la capital, Berlín, y forzarla a rendirse. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar hacia Berlín, necesitaba tomar territorio al norte y al sur para evitar ser flanqueado. En agosto, las fuerzas rusas se movieron hacia Prusia Oriental, pero la ofensiva fue un completo desastre. Los alemanes aniquilaron 2 ejércitos rusos, empujándolos de regreso a través de la frontera. Los rusos no hicieron ningún progreso y perdieron alrededor de 250.000 hombres. Los alemanes, por su parte, perdieron solo 40.000. Los rusos también perdieron mucho terreno en el centro. De hecho, solo en el sur Rusia tuvo algún éxito, empujando al ejército austrohúngaro de regreso. El próximo año fue aún peor para Rusia. Comenzó como un estancamiento, con ninguno de los bandos logrando una ventaja significativa. Aunque los rusos tuvieron algunas victorias, no pudieron aprovecharlas, ya que el ejército alemán podía mover sus fuerzas más rápido debido a su red ferroviaria superior. Todo el tiempo Rusia estaba teniendo bajas enormes, números mucho más grandes que los de Alemania. En los primeros meses de 1915 perdió unos 400.000 hombres, mientras que Alemania perdió solo una cuarta parte de eso. Eventualmente el estancamiento se rompió en mayo, cuando Alemania y Austria lanzaron una enorme ofensiva que rompió las líneas rusas. A lo largo del verano de 1915, Rusia perdió una cantidad asombrosa de territorio, abandonando esencialmente gran parte de Europa del Este. En total, perdió alrededor de 4 millones de hombres en 1915. 1916 resultaría ser el año más exitoso de Rusia en la guerra. En junio, lanzó una enorme ofensiva en el sur contra los austrohúngaros y logró hacer algunos avances significativos. Se conoció como la Ofensiva Brusilov y fue la campaña más grande de la guerra, con 4 millones de hombres involucrados. Su objetivo era forzar a Austria-Hungría a colapsar, dejando a Alemania luchando sola. Sin embargo, aunque la ofensiva causó una gran crisis para Austria-Hungría, no la sacó de la guerra. Para el año 1917, Rusia había sufrido enormes pérdidas en términos de hombres y territorio. Sin embargo, seguía luchando, y teóricamente su población era lo suficientemente grande como para reponer sus fuerzas. Lo que eventualmente sería el golpe de gracia para el esfuerzo de guerra ruso fue la situación política dentro de Rusia. La población estaba harta de las tensiones de la guerra y enojada con el gobierno, que veían como incompetente e insensible. La familia real, en particular, era profundamente impopular. El zar era visto como responsable de las pérdidas en la guerra, ya que era el comandante supremo del ejército.
Su esposa había nacido en Alemania y muchas personas pensaban que en realidad podía estar ayudando a los alemanes a ganar. Como uno de sus asesores más influyentes, había elegido al místico y curandero siberiano Grigori Rasputin. Rasputin era una figura extraña y turbia, y había rumores de que era un violador en serie. Muchas personas en el público pensaban que había estado hechizando a la zarina y que la estaba controlando con su brujería. Todo este descontento estalló el 3 de marzo de 1917, cuando los trabajadores de las fábricas en la capital se declararon en huelga para protestar en contra del gobierno. En los siguientes días, las protestas escalaron hasta que miles de personas estaban en las calles. El 8 de marzo, mujeres enojadas por la escasez de pan se unieron a las protestas, muchas de ellas llevando pancartas que decían «Abajo el zar». Se ordenó a las tropas en la ciudad que sofocaran el descontento, pero en su lugar se negaron y se unieron a los manifestantes. El gobierno había perdido el control de la capital. Quedó claro que la única forma de restaurar el orden en la capital era que el zar abdicara, lo cual hizo el 15 de marzo. Rusia ahora iba a ser dirigida por un gobierno provisional, que tendría control solo hasta que se pudiera redactar una nueva constitución. En cuanto a la guerra, en teoría, Rusia continuaría luchando, pero en la práctica la inestabilidad política haría mucho más difícil luchar de manera efectiva. El apoyo a la guerra estaba disminuyendo con el tiempo, y muchas personas querían simplemente retirarse. Rusia lanzó una última gran ofensiva en julio de 1917, que resultaría ser un completo desastre. Eventualmente, después de meses de caos político, fueron los bolcheviques comunistas quienes tomaron el poder en noviembre de 1917. Formalmente sacaron a Rusia de la Primera Guerra Mundial el 3 de marzo de 1918. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial había llegado a su fin, habiendo sido un fracaso total. En general, había sido uno de los participantes menos efectivos en la guerra. Entonces, ¿qué explica ese terrible desempeño del ejército ruso? ¿Por qué fue tan ineficaz? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que estaba extremadamente mal equipado y abastecido. Muchos soldados rusos literalmente no tenían rifles. Esto principalmente porque no había suficientes. Cuando comenzó la guerra, Rusia tenía más soldados que rifles. Tendría alrededor de 5 millones de soldados, pero solo 4 millones y medio de rifles para darles. Esa escasez inicial se agravó aún más por el gran número de rifles que se perdieron o se rompieron en el campo de batalla. Esta situación se volvió tan mala que en una batalla a finales de 1914, la mitad de los refuerzos rusos no tenían rifles. Se tomaron una serie de medidas desesperadas para intentar resolver el problema. Se dijo a todos los civiles que entregaran cualquier rifle que tuvieran. Incluso se ofreció dinero a los soldados que salieran y recuperaran rifles del campo de batalla. Se dijo a los soldados heridos que intentaran conservar sus rifles mientras se retiraban, incluso cuando estuvieran a punto de morir. La falta de equipo nunca se resolvió por completo. Incluso al final de la guerra, Rusia solo tenía alrededor de 2/3 de las armas que necesitaba para abastecer a sus soldados. Otro problema fue la falta de municiones. Por ejemplo, en un momento cuando estaban defendiendo Polonia en 1915, solo tenían 10 proyectiles por día para usar en sus obuses. Incluso cuando los rusos tenían éxito y rompían las líneas enemigas, a menudo no podían aprovechar su ventaja porque no tenían suficiente munición. En palabras de un general ruso, gracias al poder de su armamento, los alemanes podían lograr resultados rápidos. Desafortunadamente, no podíamos igualarlos debido a la insuficiencia de municiones para nuestros rifles y artillería ligera. Nuestras acciones ofensivas y contraataques, privados del necesario fuego de artillería, o se desarrollaban muy lentamente o no se daban en absoluto. Nuestros soldados se encontraban con un muro de fuego del enemigo, o con obstáculos y fortificaciones no destruidas por nuestro fuego de artillería. Esa falta de equipo se debía en gran parte a que el complejo industrial militar de Rusia no estaba tan desarrollado como el de las otras grandes potencias. En otros países como Gran Bretaña y Alemania, la mayor parte de la producción militar se realizaba por empresas privadas. El capitalismo estaba bastante establecido en estos países y por lo tanto había un sector privado bastante maduro que podía producir mucho más que el Estado. En Rusia, el capitalismo apenas había comenzado antes de 1914 y eso se reflejaba en su producción de guerra. El gobierno ruso tenía una profunda hostilidad hacia la empresa privada, lo que significaba que la preparación para la guerra dependía principalmente de las fábricas estatales en lugar de la industria privada. De hecho, el gobierno ruso estaba más dispuesto a colocar contratos en el extranjero con fabricantes extranjeros que con productores rusos. Como puedes imaginar, eso significaba que cuando estalló la guerra y la demanda de productos militares se disparó, era muy difícil para Rusia conseguir lo que necesitaba. Muchas cosas simplemente no se producían en Rusia, como los químicos precursores para los explosivos. Rusia los había estado comprando de Alemania, así que como puedes imaginar, se quedaron con las manos vacías cuando finalmente terminaron en guerra contra Alemania. La falta de equipo adecuado contribuyó a otra causa principal de la ineficacia de Rusia durante la guerra: la baja moral.
Hubo muchas razones para los problemas de moral de Rusia, pero a menudo estaban relacionados con la sociedad llena de clases. Un problema era que la mayoría de los soldados de infantería eran campesinos, mientras que los oficiales eran de la clase terrateniente, que la gente pensaba que había oprimido a los campesinos. En general, eso significaba que había una mala relación entre oficiales y soldados, lo que hacía que el ejército estuviera menos unido. Los hombres no sentían que fueran un solo pueblo luchando por una sola causa. Algo que sumaba a eso era el desprecio con el que se trataba a los soldados. Eso era evidente por la forma en que los soldados no estaban adecuadamente equipados o entrenados, pero también por la actitud que tenían los oficiales. En palabras del historiador Roger Rees, había un hábito ineradicable de contar rifles y cartuchos, pero no soldados. El soldado solo puede obedecer, y puede vivir en pozos sucios, cubiertos con ramas de árboles. Ese desprecio con el que se trataba a los soldados los desmoralizaba, haciéndolos mucho menos comprometidos con la causa. Otra razón para la baja motivación de los soldados rusos es que muchos de ellos simplemente no sentían que fueran rusos. Para cuando estalló la Primera Guerra Mundial, otras naciones de Europa, como Gran Bretaña y Francia, tenían identidades nacionales muy fuertes. La población de Francia sentía que pertenecía a Francia y por lo tanto estaba mucho más dispuesta a luchar y morir por ella. En Rusia, por el contrario, el sentimiento de pertenencia a una sola nación era mucho más débil. Rusia era más un imperio, con una gran cantidad de minorías étnicas, muchas de las cuales en realidad no querían ser parte de él. Áreas como el Cáucaso, Polonia o Ucrania tenían grandes mayorías de personas no rusas, muchas en realidad odiaban a Rusia y querían independencia. Un buen ejemplo de esa falta de lealtad se dio en 1916, cuando el zar implementó la conscripción en Asia Central. La gente allí estaba particularmente descontenta con ser parte del Imperio ruso y ciertamente no querían luchar por él. La mayoría de ellos eran musulmanes y eran simpáticos con el Imperio Islámico Otomano, contra el cual Rusia estaba luchando. De hecho, el Imperio Otomano llamó a la Guerra Santa o Yihad contra el Imperio Cristiano Ruso. El intento de conscripción fracasó espectacularmente y causó una gran revuelta de unas 100.000 personas. Rusia se vio obligada a desviar tropas desesperadamente necesarias lejos de la guerra en Europa para sofocar la revuelta. En general, el ejército ruso estaba compuesto por hombres mucho menos comprometidos con la causa que otras naciones, lo que afectó gravemente la moral. Esa falta de moral llevó a un gran número de deserciones. La deserción había sido un gran problema durante mucho tiempo para el ejército ruso. Por ejemplo, en 1912, antes de que comenzara la guerra, hubo unas 13.000 deserciones, o el 1% del ejército. Como puedes imaginar, eso aumentó drásticamente cuando comenzó la guerra. En el invierno de 1914, el ejército ruso perdía decenas de miles de hombres por mes. El problema era increíblemente difícil de combatir por el enorme territorio de Rusia. La pena por deserción era de 5 años en prisión, pero por supuesto muchos desertores abandonaban el frente porque temían por sus vidas, por lo que 5 años en prisión no era un gran disuasivo. El problema se agravó particularmente durante la Gran Retirada de 1915, cuando Rusia abandonó esencialmente Europa del Este. La retirada fue extremadamente caótica, lo que facilitó que los soldados se separaran de sus unidades y simplemente abandonaran el frente. También había una gran cantidad de refugiados que se desplazaban hacia el este, por lo que los hombres podían fácilmente hacerse pasar por refugiados civiles. Por supuesto, es imposible obtener cifras precisas del número total de desertores, pero las autoridades rusas lograron arrestar al menos a 400.000 durante la guerra. Si ese fue el número de desertores que fueron encontrados y arrestados, creo que podemos asumir con seguridad que el número real sería mucho, mucho mayor. En comparación, Gran Bretaña y Alemania registraron alrededor de 30.000 desertores cada uno durante la guerra, por lo que el número ruso es incomparablemente más alto. Entonces, estar mal equipados y tener baja moral fueron problemas importantes para el ejército ruso, pero hubo muchos otros. Otro factor enorme fue la gran cantidad de incompetencia en todos los niveles del ejército. En el nivel más bajo, los soldados de infantería eran incompetentes simplemente por su falta de educación y entrenamiento. Aquí vemos una diferencia particularmente notable entre los soldados rusos y alemanes. Casi todos los soldados alemanes sabían leer y tenían un nivel decente de entrenamiento básico. En cambio, en Rusia, casi 9 de cada 10 soldados eran campesinos, y la mayoría de ellos eran analfabetos. Eso es otra manifestación del hecho de que Rusia estaba mucho menos desarrollada que las otras naciones al comienzo de la guerra. Era un gran problema porque la guerra se volvía cada vez más técnica con el avance tecnológico. Calcular trayectorias de artillería o usar radios para la comunicación no era fácil para campesinos que habían pasado casi toda su vida trabajando en el campo. El entrenamiento también era deficiente y no se había puesto al día con todos los avances tecnológicos. Sin embargo, no eran solo los soldados los que no sabían qué hacer, la incompetencia se podía ver en toda la cadena del mando.
Un ejemplo fue el comienzo de la guerra, cuando los rusos intentaban tomar Prusia Oriental. Las fuerzas rusas se dividieron en dos ejércitos, uno bajo el mando de Samsonov y el otro bajo Rennenkampf. Combinados, esos dos ejércitos tenían 500.000 hombres y deberían haber podido derrotar fácilmente al ejército alemán, que era la mitad de su tamaño. Sin embargo, debido a la falta de coordinación y cooperación entre los dos generales, los ejércitos rusos estaban a punto de ser completamente destruidos en el campo de batalla. Básicamente debido a que no se comunicaron bien, el ejército alemán, mucho más pequeño, pudo enfrentarse a cada ejército ruso individualmente y derrotarlos. Rennenkampf se movió primero, atacando Prusia Oriental desde el este y enfrentándose a las fuerzas alemanas. Después de las luchas iniciales, en realidad fue el ejército ruso el que ganó la ventaja y los alemanes se vieron obligados a retirarse. Sin embargo, Rennenkampf de manera tonta no persiguió a los alemanes a pesar de que podría haberles infligido grandes pérdidas. Los alemanes se retiraban caóticamente y habrían sido muy vulnerables. Sin embargo, creyendo que había ganado una victoria decisiva, decidió dejar que sus hombres descansaran. Después de 3 días reanudó el avance, pero descubrió que los alemanes habían desaparecido. Mientras Rennenkampf desperdiciaba una gran oportunidad para ganar ventaja, Samsonov avanzaba desde el sur hacia Prusia Oriental. Estaba al tanto de la victoria anterior de Rennenkampf, pero en muchos sentidos la información que le habían dado era en realidad engañosa. Le habían dicho que Rennenkampf había ganado una gran victoria sobre los alemanes y por lo tanto que no encontraría mucha resistencia. El mando supremo le envió un mensaje diciendo: el enemigo tiene solo fuerzas insignificantes frente a ti, y lo instó a avanzar rápidamente hacia el norte. En realidad, Samsonov estaba caminando directo hacia una trampa. Los alemanes en realidad tenían la mayoría de sus fuerzas intactas y estaban esperando el avance imprudente de Samsonov. En realidad, sabían exactamente dónde estaban los rusos, debido a otro terrible error de los comandantes rusos. Estaban transmitiendo mensajes de radio sin cifrar. Esas señales de radio eran interceptadas por los alemanes, que sabían exactamente lo que estaban haciendo los dos ejércitos rusos. Los rusos deberían haber cifrado las señales de radio, pero estaban tan desorganizados que los comandantes no tenían las claves de cifrado que necesitaban. Los alemanes sabían que Rennenkampf avanzaba muy lentamente, por lo que concentraron todas sus fuerzas en el ejército de Samsonov, en el sur. Los dos bandos se encontraron en Tannenberg, y de inmediato el ejército ruso comenzó a sufrir grandes pérdidas. Rennenkampf debería haber podido acudir en ayuda de Samsonov, pero en realidad Samsonov había decidido cortar su conexión telegráfica con el mando supremo ruso. Le habían dicho explícitamente que mantuviera el contacto a toda costa, pero decidió desobedecer las órdenes y cortar su conexión telegráfica. Esto probablemente se debió a que pensaba que necesitaba estar más cerca del frente, y no podría hacerlo si mantenía la comunicación con el mando supremo. Eso significaba que, mientras su ejército estaba siendo aplastado, Rennenkampf no podía acudir en su ayuda, porque no sabía dónde estaba su ejército. La batalla resultaría ser un desastre para Rusia. Perdió alrededor de 100.000 hombres, la mayoría de ellos siendo capturados. Samsonov estaba tan avergonzado por este fracaso que se quitó la vida. Después de ese éxito, el ejército alemán pudo girar y enfrentarse a Rennenkampf en el este. Nuevamente, el ejército ruso no era rival para los alemanes, y se vio obligado a retirarse de nuevo a través de la frontera. La batalla por Prusia Oriental se perdió, en gran parte porque los dos generales rusos habían sido tan malos para comunicarse y coordinarse. Esto puede haber sido en parte porque los dos generales en realidad se despreciaban. En la guerra de Rusia con Japón 9 años antes, Samsonov había humillado públicamente a Rennenkampf después de una derrota. Ese nivel de incompetencia de los generales rusos fue típico a lo largo de toda la guerra. De hecho, el ministro de guerra ruso, Vladimir Sukhomlinov, escribió: «Nuestras tropas están luchando heroicamente, pero algunos de nuestros generales mejor hubiera sido si hubieran estado luchando para el otro lado». Eso es irónico viniendo de Sukhomlinov, porque él mismo era absolutamente inútil. Sukhomlinov había sido ministro de guerra durante 5 años y no había logrado preparar a Rusia para la guerra. No logró mantener a Rusia al día con los cambios en la guerra, afirmando: «No he leído un manual militar en los últimos 25 años». Fue descrito por un funcionario británico como un hombre despreocupado, caracterizado por sus enemigos como un bufón, cuya influencia sobre el emperador se atribuía a su conjunto de excelentes historias. Básicamente, Sukhomlinov tenía un puesto porque le agradaba al zar, a pesar de que su incompetencia era bien conocida. Es el ejemplo perfecto de que los lazos personales prevalecen sobre la capacidad. Sukhomlinov hizo un trabajo terrible en la preparación del ejército ruso para la guerra. Todas las carencias de equipo que mencioné antes se debieron en gran parte a este sujeto. Obstaculizó tanto el esfuerzo bélico ruso que finalmente fue juzgado por traición. Algo particularmente imperdonable fue que el Ministerio de Guerra ruso no informó a sus aliados sobre la falta de equipo. Gran Bretaña y Francia podrían haber ayudado,
pero Sukhomlinov le dijo que todo estaba bien y que Rusia tenía todo lo que necesitaba. Parte del problema era que el Ministerio de Guerra estaba totalmente desconectado de la realidad. Según un general, algunos de ellos estaban contemplando la idea de armar unidades enteras con hachas de mango largo. Esa propuesta de enviar esencialmente guerreros medievales al frente nunca se materializó, pero muestra hasta qué punto estaban un poco locos. Por supuesto, una de las figuras más incompetentes en todo el esfuerzo bélico ruso fue nuestro querido Nicolás II. De hecho, Nicolás fue tan inútil la mayor parte del tiempo que voy a hacer un video entero sobre cómo contribuyó a la pérdida de la guerra y a la caída de su régimen. Una de las decisiones más importantes que tomó Nicolás fue nombrarse a sí mismo comandante supremo de todas las fuerzas rusas. Esa fue una decisión terrible por muchas razones. Primero, él no tenía ninguna experiencia militar que lo calificara para el cargo. Segundo, significaba que no había forma de que pudiera escapar de la culpa por lo mal que iba en la guerra. Tercero, con Nicolás ya no en la capital, significaba que su esposa quedaba a cargo. La esposa del zar, Alexandra Feodorovna, era extremadamente impopular. También tomó algunas decisiones terribles. Una de las peores fue despedir al ministro de guerra más competente que tuvo Rusia. Una vez que el anterior e incompetente ministro de guerra, Sukhomlinov, fue despedido, se nombró a un nuevo hombre para el cargo, Alexei Polivanov. Polivanov era mucho más competente y profesional que su predecesor. Podía comunicarse bien tanto con figuras militares como políticas, lo que significaba que por primera y única vez había algún grado de coordinación. También hizo un gran trabajo resolviendo los problemas que tenían sobre la logística y el entrenamiento. Desafortunadamente, Polivanov iba a ser despedido por razones personales mezquinas. Fue en parte porque había criticado a Rasputín, el místico curandero que tenía una gran influencia sobre la esposa del zar. Además, había instado, con razón, al zar a no tomar el mando supremo del ejército, viendo que sería un desastre. Eso lo llevó a ser mal visto por la esposa del zar, por lo que lo despidió en marzo de 1916. Con esto, Rusia había perdido al mejor ministro de guerra, que tendría durante toda la guerra. Por muy ineficaz e incompetente que fuera el ejército ruso desde el primer día, lo que finalmente perdió la guerra fue la política interna. Estoy hablando de la revolución de 1917. En última instancia, Rusia perdió la guerra no porque un ejército alemán llegara hasta la capital, sino porque se derrumbó desde adentro. El primer gran paso en ese proceso fue la abdicación del zar en marzo. Hubo enormes protestas en la capital durante unas 2 semanas y, finalmente, el gobierno perdió el control. En realidad, fueron los asesores más cercanos del zar quienes le dijeron que abdicara, creyendo que era la única forma de restaurar el orden en la capital. La abdicación del zar Nicolás sí calmó las protestas, pero dejó un vacío de poder. El antiguo sistema de gobierno se había ido, pero no estaba claro qué lo reemplazaría. Durante los próximos meses habría caos político en Rusia. Uno de los mayores problemas era que había esencialmente 2 parlamentos rivales. El primero era la Duma, que había existido por 10 años. Durante ese tiempo había tenido algo de poder y ahora que el zar se había ido, en teoría era el parlamento soberano en Rusia. El otro parlamento era el Soviet de Petrogrado, esencialmente el consejo de la ciudad de la capital. Se había formado 2 años antes para representar a los trabajadores en Petrogrado. El Soviet de Petrogrado era mucho más de izquierda y más radical que la Duma. Con el zar fuera y todo en el aire, Rusia pasaría esencialmente los próximos meses atrapada por una lucha de poder entre estos 2 parlamentos. La primera forma en que la agitación política afectaría al esfuerzo bélico fue cuando el Soviet de Petrogrado emitió su primer decreto, la Orden número 1. La orden instruía a los soldados a obedecer las órdenes de sus oficiales y de la Duma solo si no contradecían nada de lo que el Soviet de Petrogrado había dicho. Esencialmente fue una toma de poder. El Soviet de Petrogrado estaba diciendo a los soldados que debían obedecerlos a ellos en lugar de a la Duma. La orden número 1 también hizo algunas cosas para socavar la autoridad de los oficiales. Decía que los soldados no tenían que dirigirse a los oficiales con el tradicional "su señoría" y que los oficiales estaban obligados a hablar educadamente a sus hombres. Además, los soldados ya no tendrían que aceptar la disciplina militar cuando estuvieran fuera de servicio. Como puedes imaginar, todo eso tuvo un efecto muy negativo en la disciplina. Los hombres comenzaron a cuestionar a los oficiales o incluso arrestarlos. En algunos casos, los terminaron asesinando. La Orden número 1 también creó comités de soldados que debían representar los intereses de los soldados. Esto terminó siendo otro desafío a la autoridad de los oficiales. En general, la Orden número 1 desestabilizó el ejército, debilitando la jerarquía y creando aún más desorden y caos. La relación entre oficiales y sus hombres se volvió aún más tensa de lo que ya era.
Dentro de la propia Rusia, la gente comenzaba a cuestionarse si debían seguir luchando en absoluto. Mucha gente quería simplemente centrarse en defender Rusia, pero nunca atacar a los alemanes. Ese sentimiento antibélico llevó a una crisis política en abril. El ministro de Relaciones Exteriores envió un telegrama diciendo que Rusia seguiría luchando hasta derrotar totalmente a Alemania. Eso fue muy impopular y llevó a manifestaciones masivas, obligando al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Guerra a dimitir. A pesar de esto, en el verano de 1917, Rusia lanzaría una última ofensiva en la guerra, la llamada Ofensiva de Junio. Para entonces, la disciplina en el ejército había colapsado por completo. Una vez que los hombres llegaban al frente, huían inmediatamente. En palabras de un oficial subalterno, la gente simplemente huía una vez que bajaban de los trenes. Huyeron a sus hogares, desertaron, huyeron a donde quisieran. Simplemente ya no había disciplina. Incluso los hombres que se quedaban en el frente estaban completamente fuera de control. Hubo violaciones masivas, destrucción de propiedades y masacres antijudías conocidas como pogromos. También hubo fraternización masiva con las tropas alemanas. Sin embargo, la ofensiva siguió adelante, y al principio fue bien. Los rusos pudieron ganar algo de terreno. Luego, las potencias centrales contraatacaron y rompieron las líneas rusas. Los soldados rusos se retiraron lo más rápido que pudieron y el ejército comenzó a desintegrarse por completo. Las tasas de deserción fueron más altas que nunca. Probablemente alrededor de 2 millones de hombres desertaron a lo largo de 1917. Finalmente, en octubre, el Ministerio de Guerra le dijo al gobierno que el ejército no podía continuar luchando. Rusia no tuvo más remedio que solicitar condiciones de paz. Ese colapso de 1917 culminó lo que en general fue una guerra terrible para Rusia. Desde el principio estuvo plagado de incompetencia en todos los niveles de su ejército. En última instancia, el colapso de su ejército fue un reflejo del colapso de su sistema político. Rusia entraría entonces en un periodo de caos y guerra civil, hasta que finalmente emergió como la primera potencia comunista del mundo.